Amén. Damos gracias a Dios por estos cantos y quiero invitarle a que vaya a su Biblia y vamos a abrirla en el Salmo 23. Recuérdese que estas 6 semanas siguientes vamos a estar estudiando las maravillas del Salmo 23 y nuestra tarea como iglesia es aprendernos el Salmo 23 de memoria. Así que espero que ya usted esté trabajando en eso. Quiero que vaya conmigo, por favor, al Salmo 23 y vamos a leer todo el Salmo, pero el enfoque de esta semana está en el versículo 2. Así que si usted tiene sus notas ahí en sus manos, se va a dar cuenta que el enfoque de esta semana está en el versículo 2. Para las personas que nos visitan, les recuerdo que todos los versículos que voy a usar están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está allí son los versículos del Salmo 23. Bueno, ¿está listo? Espero que usted ya se lo esté memorizando. Dice el versículo 1: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vea conmigo el versículo 2, si es tan amable nuevamente. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Esta serie en la cual estamos estudiando estas semanas se llama El secreto de la satisfacción. Pero el título de este mensaje, el cual vamos a aprender en esta mañana, es Las ovejas y nuestro pastor. Básicamente hoy vamos a estudiar lo que usted y yo encontramos en nuestro pastor, en nuestro buen pastor, en el gran pastor, en el príncipe de los pastores. Ahora, si usted se fijó, el versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y esta es una imagen perfecta de paz y contentamiento. Algo muy contrario a lo que usted y yo vivimos en nuestros días. Vemos personas corriendo de aquí para allá en busca de algo que les dé sentido a sus vidas. El asunto con esto es que ellos buscan algo que ni siquiera saben qué es. Personas desesperadas y estresadas por ser felices y por estar satisfechas. Personas sin dirección, sin encontrar su destino. Apuradas, ansiosas y estresadas. No encuentran descanso para sus propias vidas, mucho menos van a encontrar descanso para sus propias almas. Y mire, por eso y mucho más, la Biblia nos compara constantemente con ovejas. Y ahora déjeme decirle que ese no es un cumplido. El que la Biblia diga que usted y yo somos ovejas no es un cumplido. Principalmente porque las ovejas no son los animales más inteligentes que puedan existir, ni los más feroces que puedan existir, ni los más hábiles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así es como el Espíritu Santo nos ve, con mucha similitud con las ovejas. El Espíritu Santo compara a los seres humanos con ovejas. Ahora, quiero describir cómo son las ovejas. Bueno, en primer lugar, ahí en sus notas, las ovejas son dependientes. Por eso es que el Espíritu Santo nos ve a nosotros como ovejas. Son dependientes. No solo dependen de un pastor para que les dé agua y comida, sino que dependen del pastor cuando son acechadas por algún depredador. La oveja no podía estar separada del pastor porque depende completamente de él. El salmista lamenta esa separación que muchas veces usted y yo sentimos cuando nos alejamos de Dios. En el Salmo 42, en el versículo 5, el salmista menciona las mismas palabras en el versículo 5, versículo 11 y el capítulo 43 de Salmos, versículo 5, dicen estas mismas palabras. Vea conmigo ahí en su bosquejo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En 3 diferentes ocasiones el salmista menciona las mismas palabras. ¿Por qué te abates, oh alma mía,
¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El anhelo de la presencia de Dios en su vida era lo que él anhelaba. ¿Por qué te abates? Yo espero en Dios porque aún he de alabarle. Especialmente cuando él se sentía abatido y turbado. Mire, cuando una oveja se siente acechada por algún depredador, lo primero que hace es tirarse al suelo y dar vueltas. Comenzar a rodar. Depende de su pastor para todo lo que necesita. De ahí que David dijera: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Note en segundo lugar. En segundo lugar, las ovejas no son tan inteligentes, por no decir tontas. No son tan inteligentes. Es más, nunca vemos una oveja entrenada que pueda hacer algún truco especial, como lo hacen los tigres, como lo hacen los caballos, como lo hacen los monos, incluso como lo hacen hasta los elefantes, que se pueden parar en una pata. Una oveja nunca hace un truco especial. No sé si en alguna ocasión le comenté esto, pero en un discipulado le pregunté a la persona que le estaba discipulando que por qué creía ella, porque era una señora con su esposo, ¿verdad? Que la Biblia nos compara como ovejas. ¿Sabe qué me dijo ella? Por lindas y tiernas, me dijo. No era un cumplido. El hecho de que la Biblia nos compare con ovejas no es un cumplido. Ahora, nota en tercer lugar, las ovejas son indefensas. Sus patas son cortitas. Sus músculos son pequeños, no son tan fuertes. Tiene pésima visión y unos pequeñitos cuernos que apenas se pueden ver. Son indefensas. No tienen velocidad, no tienen fuerza física, lo que las hace indefensas ante lobos, ante leones de montaña. Ahora, nota en cuarto lugar, las ovejas no tienen dirección. Constantemente caminan con la cabeza hacia abajo. Pareciera que están concentradas en el pasto que se están comiendo, que se olvidan de lo que está pasando a su alrededor. Pareciera que están tan concentradas en ver qué pasto van a comer después, que no les importa si ese pasto está a la orilla de un acantilado en el cual ellas pueden caerse, o a la orilla de un río que se las puede llevar. Ellas pierden el sentido de la orientación. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que las ovejas no pueden encontrar por sí solas su camino de vuelta a casa. Ellas no son como las vacas. Las vacas regresan al establo de donde salieron. Tienen la capacidad de recordarse de dónde salieron y regresar. No son como los perros que pueden salir a correr y luego regresan a casa. ¿O ha visto esas palomas mensajeras que llevan un pedacito de papel con un mensaje y luego regresan al lugar de donde salieron? ¿O no así los gatos o algún otro animal que tenga un instinto de volver a casa? Las ovejas no pueden volver a casa por sí solas. De ahí que Isaías dijera en el capítulo 53, versículo 6, que lo leíamos la semana pasada, pero vea lo que dice la Nueva Traducción Viviente: todos nosotros nos extraviamos. Subraya esa palabra, por favor. Nos perdemos como ovejas sin dirección. Hemos dejado los caminos de Dios, dice Isaías, para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Vea la descripción que Isaías da, porque Isaías habla acerca de cómo muchas veces nos apartamos del camino de Dios y nos compara con una oveja errante, una oveja que no puede regresar a casa, una oveja que se descarrió. Juan Calvino decía que estamos descarriados. Por Cristo fuimos recogidos. Por naturaleza, dice Juan Calvino, vagábamos, escuche bien esto, como ovejas, arrojándonos de cabeza al abismo de la ruina, mas por Cristo hallamos el camino que conduce a la puerta de la vida. Si no hubiera sido por Él, anduviéramos vagando todavía como ovejas, con nuestra cabeza hacia abajo, viendo nuestro pasto. Y por último, las ovejas se distraen con facilidad. Las ovejas se distraen con facilidad. Mire, incluso cuando el viento levanta esas hojas alrededor de ella, ella voltea rápidamente y se distrae, pierde de vista el norte en su vida. Pero la mayor de todas sus distracciones son los parásitos que están en la oveja. Muchas veces ellas tienen parásitos que los distraen de poner atención a lo que está pasando a su alrededor. Incluso se distraen por los insectos que están persiguiendo a la oveja. ¿Se da cuenta? Estas pequeñas cositas
causan grandes distracciones. Una oveja puede estar acechada por un lobo y si un insecto está acechándola y estorbándole, ella se distrae por el insecto y pierde de vista el lobo que viene a comérsela. Todo tipo de moscas y de pulgas pueden causar de gran estrés a la oveja. Un escritor decía que de oveja a oveja todo necesita ser perfecto. Escuche bien, no depredadores, no tensión en el rebaño, no insectos en el aire, no hambre en su pancita, todo necesita estar perfecto. Y al enfrentar todo esto, hermanos, nos damos cuenta que podemos entender por qué las ovejas son altamente estresadas. Nos parecemos a ellas. Mucha gente hoy en día vive totalmente estresada, sin saber a dónde ir, fatigada, frenética y agobiada y apresurada en todo. En muchas ocasiones pareciera incluso que el estar calmado, pareciera incluso que el estar quieto es estar mal. O sea, el que está quieto está mal porque está quieto. Pareciera que estar quieto o estar calmado es un pecado. Mire, no nos estorba estar tranquilos y vivimos apresurados de aquí para allá. Esta semana leía sobre un avión de guerra. Escuche bien esto, porque esta semana leía sobre esto. Un avión de guerra que iba tan rápido que cuando este avión disparó su misil, todavía él tuvo la oportunidad de alcanzar su misil y su propio misil lo derribó. Así de estresados andamos. Este avión tira su misil y él va tan rápido que alcanzó al misil y sin darse cuenta su propio misil lo golpeó por atrás y terminó derribándolo. Mire, en ocasiones no nos tomamos tiempo para desacelerar nuestra vida, estar quietos y pensar. Mire lo que dice el Salmo 103. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ahora subraya esta última parte. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y para nuestro consuelo, como ovejas, recuérdese, constantemente la Biblia nos compara con ellas. El Salmo 23 se trata de Él, nuestro pastor. Ese es nuestro consuelo. Si usted puede ver el Salmo 23, dice: Jehová es mi pastor. En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, Él me pastoreará. Él va a confortar mi alma. Él me va a guiar por sendas de justicia. No temeré mal alguno porque Él va a estar conmigo. Él es quien prepara mesa en mi vida. Él es quien unge mi cabeza. Ciertamente el bien y la misericordia, dice el 6, me seguirán todos los días de mi vida y en su casa yo voy a morar por largos días. Pero no solamente el Salmo 23 se trata de Él, sino que el Salmo 23 también se trata de nosotros. Mira el versículo 1. Jehová es mi pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él va a confortar mi alma. ¿Se da cuenta? No solo se trata de Él, se trata de la necesidad nuestra en Él. Se trata de nosotros como sus ovejas. Y es en la medida en la que disfrutamos esa relación plena con nuestro pastor que usted y yo vamos a disfrutar de su cuidado y su protección. Recuérdese que la semana pasada le decía algo importante que voy a recalcar durante los 6 mensajes. El Jehová del Antiguo Testamento se convierte en el Jesús del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? El yo soy del Antiguo Testamento es el Él es del Nuevo Testamento. Todo lo que necesitamos lo encontramos en nuestro pastor. Ahora aquí surge una pregunta. ¿Qué es lo que encontramos en nuestro pastor? ¿Qué es lo que encontramos en nuestro pastor? Bueno, según el Salmo capítulo 23, versículo 2, en primer lugar, ahí en sus notas, encontramos seguridad en nuestro pastor. ¿Quién no nos va a conocer mejor si nuestro Creador? ¿Quién va a cuidar mejor de nosotros sino nuestro pastor? Podemos tener, dice el salmista, la seguridad que necesitamos en medio de este estresante mundo en el que vivimos. La seguridad de nuestro pastor proviene de su compasión. Mire Mateo capítulo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Ahora vea por qué. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor.
O sea, Jesús vio la multitud y la vio como un rebaño de ovejas y Él tuvo compasión. Subraya esa palabra, por favor. Compasión de ellas. Y esta es una maravillosa muestra del corazón del Señor Jesús, nuestro pastor. Este versículo nos revela el motivo principal de haber venido al mundo. Él tuvo compasión de nosotros. Nos muestra lo que lo impulsó a Él como hijo de Dios a venir a la tierra para enseñar, predicar y sanar a personas que solo merecían la condenación. Jesús es nuestro pastor. Él vio lo profundo de nuestra maldad y el dominio del pecado que nos asediaba. Él vio todo lo que este pueblo, en la desesperación de su situación, una ceguera espiritual en la que se encontraba, y Él tuvo compasión como un pastor con sus ovejas. Es ahí que, como consecuencia de verlos, dice Mateo, Él tuvo compasión de ellas, porque la compasión que solo Dios podía tener para un mundo. Mire, como ovejas, hermanos, necesitamos la seguridad que nuestro pastor puede darnos. Estamos indefensos ante la vida, ante nuestro diario vivir, y como Él nos creó, Él nos guía y podemos estar seguros en sus brazos, en los brazos de nuestro pastor. David decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mira lo que dice Isaías 40:11. Isaías describe la función de ese pastor. Él dice que va a alimentar a su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Escuche bien esto: guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Él, delicadezas, compasión. El profeta describe a Dios como un pastor que con amor cuida y guía a su rebaño. Nuestro pastor, dice la Biblia, es fuerte, poderoso, pero también es cuidadoso y amable. Ahora, note que nuestro pastor protege, cuida a los más indefensos, aquellos que se sienten débiles. Isaías dice: a las crías, a los pequeños, Él los va a guiar. Mire, el apóstol Pablo entendió la protección de nuestro pastor incluso en los momentos cuando él se sentía más débil y más indefenso. Él dice en 2 Corintios 12:9, y se me ha dicho, subraya esto: bástate mi gracia. Eso es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y después de haber escuchado esa frase, el apóstol Pablo llegó a la conclusión: bueno, entonces de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto debería darnos aliento, hermanos. El saber que en medio de nuestras debilidades, el poder de Cristo, dice Pablo, se perfecciona en nosotros. Tenemos un pastor que nos cuida, tenemos un pastor que nos protege, tenemos un pastor que nos guía. Así que no hay imagen más grande de valentía que ver a nuestro pastor cuidándonos día y noche. Nuestro pastor es valiente. En Juan capítulo 10, versículo 11, vea cómo Jesús, nuestro pastor, se describe: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora note el versículo 12, porque el versículo 11 lo venimos la semana pasada, pero el versículo 12 dice: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, este ve venir al lobo y deja la oveja y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Es un cobarde, no es valiente, pero nuestro pastor es valiente. Mire, en aquella ocasión, en aquel tiempo en el que David estaba escribiendo esto, había muchos peligros para las ovejas en aquella época. Principalmente había leones, lobos y osos. ¿Se recuerda cuando David habla de los leones y los osos que atacaban a sus ovejas? Bueno, estos leones, osos y lobos querían devorarlas como presas para alimentarse de ellas. Atacaban los rebaños donde habían más, para así poder cazar aunque sea una. Pero también, aparte de los osos, lobos y leones, había ladrones que robaban y mataban a las ovejas. Había también perros salvajes y animales carroñeros. Y cuando estos depredadores venían a las ovejas, el que trabajaba a sueldo, Jesús le llama un asalariado, así le llama Jesús. Este es alguien que trabaja a sueldo. Cuando él ve que un oso venía, cuando él ve que un lobo venía a traer una oveja, este hombre simplemente salía corriendo, escapando por su vida, dejando a las ovejas desprotegidas y sin el debido cuidado. El asalariado, dice Jesús, cuida a las ovejas por dinero.
mientras que el pastor lo hace por amor. El pastor es el dueño de las ovejas, son de él, le pertenecen y lógicamente él se dedica a ellas. Ahora, Jesús no solo lleva a cabo una tarea, sino que está dedicado a amarnos e incluso a dar su vida por nosotros. Él es nuestro pastor. Ahora, ser un pastor de ovejas implicaba voluntad para poner su vida en juego con tal de proteger a la oveja que él estaba cuidando, al rebaño que estaba a su cargo. David nos dio un ejemplo de su valentía. Se recuerda siendo él un pastor, dice la Biblia en 1 Samuel 17, 34, 35, el pasaje que les mencioné. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, tomaba algún cordero de la manada, dice, yo salía tras él. Y note que David tenía 16 años de edad. Era un pastor valiente. Él salía a defender a la oveja y lo hería, dice, y lo libraba de la boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Y aunque nosotros seamos débiles como una oveja, hermanos, tenemos un pastor compasivo y valiente que cuida de nosotros con valentía, sacrificando su propia vida por amor a nosotros. Eso significa, escuche bien, que el eterno cuidado de nuestro pastor, él está y estará siempre interesado en darnos la protección que necesitamos. En Juan capítulo 10, versículo 27 al 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Ahora subraya esta última parte, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Un pastor compasivo, valiente, un pastor fuerte. Del mismo modo que un pastor protege a sus ovejas, Jesús dice, nos protege con cuidado eterno. A pesar de que vamos a experimentar circunstancias adversas aquí en la tierra, no se preocupe, vamos a enfrentar cosas difíciles aquí en la tierra. Satanás no puede dañar nuestras almas ni quitarnos el privilegio de vivir con Dios en Cristo eternamente. Existen muchas razones para sentir temor aquí en la tierra, pero nuestro pastor nos da el cuidado que necesitamos, así que podemos confiar en él. David decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora, note en segundo lugar, la segunda cosa que encontramos en nuestro pastor es que en nuestro pastor encontramos descanso. Encontramos descanso en nuestro pastor. Si usted puede ver el versículo 2 del Salmo 23, dice, en lugares de delicados pastos, subraya esto por favor, me hará descansar. Él nos hace descansar. Él me hace descansar. Es Él en el que encontramos la serenidad, la tranquilidad y el descanso que como ovejas necesitamos. Ahora aquí hay una pregunta. ¿Cómo es que nuestro pastor, como dice la traducción de palabra de Dios para todos, me lleva a descansar a prados verdes? ¿Cómo es que lo hace? Bueno, recuerde que como ovejas tomamos decisiones muchas veces no sabias. Vagamos de un lado a otro, no queremos descansar. Es más, las ovejas en el Medio Oriente, que es donde David escribió esto, en el contexto del lugar donde David escribió esto, se despertaban buscando alimento. Es decir, ellas nada más se despiertan y ellas quieren comer. Comienzan a pastar alrededor, más o menos de las 4 de la mañana. Y cuando todo está apacible y tranquilo es que ellas quieren comer. El pastor, según un escritor, las guía del redil cuando el rocío refrescante aún está sobre la tierra. Alrededor de las 10 o 11 de la mañana, ya ha salido el sol y comienza a hacer calor. Entonces el pastor busca un lugar de sombra y de buena hierba donde sus ovejas puedan descansar durante varias horas. No son ellas las que buscan descanso, es el pastor que les da descanso. Mire, el Señor, como nuestro pastor, sabía cómo hacer que David descansara cuando lo necesitaba. Y Él sabe cuándo usted necesita descansar. Hay momentos en los cuales pasan circunstancias en nuestra vida que a veces no entendemos. Adivine qué, usted tiene que descansar. David dice, Jehová es mi pastor y Él es quien me hace descansar. Él sabía cuándo David necesitaba descansar, así como un pastor literalmente cuida a sus ovejas. La implicación aquí
es que una oveja no siempre sabe lo que necesita y lo que es mejor para ella, por lo que necesita la ayuda de un pastor. En primera de Pedro 2:25 dice: porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor. Note que pastor está con P mayúscula, refiriéndose a Dios, y obispo está con O mayúscula, refiriéndose a Dios. Ambos adjetivos calificativos para describir a Dios, de vuestras almas. Pedro dice que Dios es el pastor de nuestras almas. Un escritor decía que usted y yo andábamos errantes, estábamos extraviados, pero volvimos al pastor que nos dio descanso. Y esta imagen, decía este autor, es la imagen más hermosa que ofrece el mundo natural. Se representa aquí a la imaginación, la de un rebaño que se alimenta en verdes prados y reposa la quietud junto a ríos de agua que corren suavemente a través de ellos. Pero note que no son cualquier clase de pastos, sino delicados pastos, dice la Biblia. Subráyelo. En esos delicados pastos es donde Dios nos hace descansar. El pastor conocía los buenos lugares para que sus ovejas descansaran. Él guía fielmente a sus ovejas para que ellas puedan descansar. Isaías 30:15 dice: esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel: ustedes se salvarán solo si regresan a mí. Escuche bien, y descansan en mí. Es en Él en que encontramos descanso. En la tranquilidad, dice Isaías, y en la confianza está su fortaleza. Pero no quisieron saber nada de esto. Es en la quietud y en la confianza en donde encontramos el descanso que necesitamos. Ninguna cantidad de palabras imprudentes, ninguna actividad precipitada va a ser mejor en nuestras vidas. Solo el descanso que proviene de Dios. Él es quien apacigua el estrés en nuestro diario vivir. Jesús nos hizo una invitación. En Mateo 11:28 dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Note que el descanso que Jesús promete es paz con Dios. No el que uno tenga que dejar todo esfuerzo, decía un autor, sino una relación con Dios transforma un trabajo cansador y sin sentido en productividad espiritual con propósito. Hermanos, solo Dios puede darnos el descanso que tanto anhelamos. Así que Él nos hace la invitación: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Ahora, note aquí que la palabra descanso aquí significa refrescarse o revivir. Eso significa. O sea que bíblicamente hay varias definiciones notables para el descanso. Hay 5 ahí en sus notas que quiero que veamos. Esas 5 definiciones bíblicas del descanso en nuestra vida. ¿Ya las encontró? Número 1, descanso significa el cese de acción, movimiento, trabajo, esfuerzo. Hermanos, no está mal descansar. Hay momentos en los cuales hay que tomar aliento. Pero si usted vive una vida tan apretada todo el tiempo, tenga cuidado que va a colapsar como una oveja lo hace cuando viene un depredador. O note en segundo lugar, descanso significa la libertad de lo que agota o perturba. Es nuestro pastor quien nos mantiene alejados de esas preocupaciones y cargas que nos roban la paz y la alegría. Es el descanso de la libertad que encontramos en Él. Ahora, número 3. Descanso significa algo que es fijo y estable. Esto describe la seguridad que usted y yo encontramos en nuestro pastor. Jehová es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Es la seguridad que encontramos cuando estamos en las manos de nuestro pastor. Nota número 4. Descanso significa estar seguros y confiados. Nota número 5. Descanso significa o se describe como recostarse, descansar o depender de. David descansaba en el reposo que su pastor le daba. Ahora, ¿sabe qué hace una oveja cuando está descansando? ¿Sabe qué es una oveja cuando está acostada o recostada sobre esos pastos verdes?
la oveja está rumiando. ¿Usted sabe lo que significa la palabra rumiar? Bueno, la oveja, al igual que las vacas, son animales rumiantes, así se les llama. Son animales que comen hierba, pero tienen un sistema digestivo especial. O sea, su estómago está dividido en 4 compartimientos. Si los quieren notar, uno se llama rumen, el otro se llama retículo, el otro se llama omaso y el otro se llama abomaso. No quise que yo sea experto, también lo tuve que buscar. Personas, o en este caso animales que tienen este estómago dividido. ¿Sabe que la Biblia nos compara a nosotros con las ovejas rumiantes? Personas rumiantes, ovejas rumiantes. Ahora déjeme decir algo más acerca del estómago de estos animales. Las ovejas son animales rumiantes y mientras ellas están acostadas en estos pastos verdes, ellas están rumiando. Eso quiere decir que el bocado que están masticándolo lo pasan a su primer estómago, luego lo regresan a su boca, luego lo pasan a su segundo estómago, luego lo regresan a su boca hasta que en el último estómago es donde finalmente se digiere. Este sistema le permite, ahora vea, parece asqueroso, definitivamente, pero este sistema de rumiar que lo hace la vaca y lo hace la oveja, le permite al animal extraer toda la fibra de la hierba que se está comiendo. Al momento en el que esa hierba llega al último estómago, todos los nutrientes que esa hierba tenía ya los adquirió o los extrajo su cuerpo. Es eficiente en fibra, las plantas, es decir, sacar lo mejor de lo mejor. Y este proceso de regurgitar el alimento, de traer del estómago a la boca y volver a masticarlo y volver a tragarlo para extraer el mayor valor nutricional de la hierba que se está comiendo. Y esto lo hace mientras está acostada en delicados pastos donde su pastor la llevó. Mire, en ese momento la oveja regurgita la hierba, la mastica, la saborea y es aquí cuando la oveja crece. Nutre su cuerpo. Ese es el tiempo más productivo en la tranquilidad y el descanso que su pastor le provee. Recuérdese, nosotros como ovejas hemos sido llamadas a masticar nuestro alimento espiritual y nuestro alimento espiritual es la palabra de Dios. Necesitamos rumiarla tal y como lo hace la oveja. Ese proceso de meditación, el cual la Biblia lo compara, la meditación con el rumiar que hace la oveja. En el Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vea esto, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y aquí está la clave. Y en su ley regurgita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Usted puede aprender a seguir a Dios al meditar en su palabra. Meditar significa pasar tiempo leyendo y pensando en lo que ha leído. Además significa pensar acerca de cómo cambiar mi vida para vivir de acuerdo a como Dios quiere. Conocer y meditar la palabra de Dios son los primeros pasos para aplicarla al diario vivir. En el Salmo 19:4, que también fue escrito por David, al igual que el Salmo 23, al igual que el Salmo 1 que acabamos de leer, David dice: sean gratos los dichos de mi boca, subraya esto, y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. David constantemente tenía la idea de meditar en la palabra de Dios, tal y como la oveja lo hace, rumiar su alimento. Y el Salmo 119, que también fue escrito por David, en el versículo 15 dice: tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Es, hermanos, cuando nuestro pastor nos hace descansar que aprendemos a meditar. Y cuando aprendemos a meditar o a rumiar nuestro alimento como lo hacen las ovejas, que crecemos en la gracia que se nos ha dado. Mire, no pierda la oportunidad de encontrar el descanso que necesita en los brazos de su pastor. Ahora, nota en tercer lugar, y ya con esto terminamos. En tercer lugar, hablando de la oveja y nuestro pastor,
encontramos suficiencia en nuestro pastor. En tercer lugar, encontramos suficiencia. Él es todo lo que necesitamos. Él es todo lo que necesitamos para vivir una vida plena. Jehová es mi pastor, dice David, y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. No hay por qué estresarnos. Nuestro pastor nos ha dicho que no debemos de preocuparnos por nada, dice él. Simplemente debemos confiar en su suficiencia. Él es todo lo que usted y yo necesitamos. En Mateo capítulo 6, versículo 31, Jesús dijo: no os afanéis, o si quiere escribir ahí arriba, póngale: no se preocupe. No os afanéis pues diciendo qué usted va a comer, o qué usted va a tomar, o qué se va a poner para vestir. Mire el versículo 32. Los gentiles buscan esas cosas. Y cuando se refiere a los gentiles, se refiere a aquellos que no creen en Él. Usted y yo que creemos en Él. Él es nuestro pastor. Él es todo lo que necesitamos. Mire lo que Él dice: porque los gentiles buscan tales cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mire, básicamente Jesús estaba diciendo: no se preocupen por todo esto, sino su Padre Celestial conoce todas sus necesidades. Note que Jesús aquí no dijo que estas cosas no sean importantes. Jesús no dijo que la comida no es importante. Jesús no dijo que la bebida no es importante. Jesús no dijo que el vestuario no es importante. No, es importante, pero no debemos preocuparnos por ello. No debemos preocuparnos por ello. No debería ser el motivo para nuestra preocupación en demasía. Si Jehová es nuestro pastor, entonces nada me faltará. Para David, el hecho del cuidado pastoril de Dios fue el fin de su necesidad insatisfecha. Dios llenó todo vacío en la vida de David. Con toda propiedad, David pudo decir: nada me faltará. Él es mi pastor y nada me faltará. Tanto como una declaración como una decisión. Mire, ahí en sus notas, el nada me faltará significa: todas mis necesidades son suplidas por el Señor, mi pastor. Eso significa: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entre paréntesis, todas mis necesidades son suplidas en el Señor, mi pastor. Ahora nota, en segundo lugar, el nada me faltará significa: he decidido no desear más de lo que el Señor, mi pastor, me dé. ¿Se recuerda? Codicia y avaricia. Nuestro pastor, hermanos, satisface cada necesidad en nuestra vida. Él es todo lo que usted y yo necesitamos. En Filipenses 4:19 la Biblia dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Podemos confiar en que Dios suplirá siempre nuestras necesidades. Él nos proveerá todo lo que necesitamos en esta tierra, aún el valor para enfrentar la muerte, como lo hizo el apóstol Pablo. El problema con todo esto es que a veces no creemos que Él va a proveer todo cuanto necesitamos. Dudamos de Él. Pero debemos recordar la diferencia entre nuestros deseos y nuestras necesidades. Vea, Jesús dice que Él va a suplir todo lo que nos falta, nuestras necesidades, no todos nuestros deseos. Le voy a decir algo: la mayoría de la gente quiere sentirse bien evitando el dolor y la incomodidad. Ese es un deseo. Usted dice: yo soy feliz mientras yo no pase por problemas. Es un deseo. Ahora, usted puede que no recibamos todo lo que deseamos, porque vamos a pasar por problemas. Pero cuando confiamos en Cristo, nuestras actitudes y nuestros apetitos pueden cambiar de desear todo a aceptar su provisión y poder vivir por Él, en lugar de andar en la búsqueda de la felicidad. El doctor Adrian Rogers decía que las personas que buscan ser felices generalmente no lo son. La felicidad no es algo que usted encuentra por buscarla, decía el doctor Rogers.
La felicidad es algo que usted descubre y experimenta cuando va de camino a servir a Cristo Jesús. Es en nuestro camino a servir a nuestro Salvador que usted encuentra la verdadera felicidad. Solo en Él encontramos la satisfacción. Solo Él puede satisfacer el vacío que hay en nuestras vidas. David entendió esa verdad cuando él dijo: junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastor sabe cuando las ovejas necesitan delicados pastos, y el pastor conoce cuando las ovejas necesitan aguas de reposo. Y esta imagen transmite una sensación de comodidad y cuidado y descanso. El autor Philip Keller, en su libro Un pastor ve el Salmo 23, y se considera que Philip Keller era un pastor de profesión que escribió este libro titulado Un pastor ve el Salmo 23. Él escribe que las ovejas no se acuestan fácilmente y no lo harán a menos que cumplan 4 condiciones. O sea, si Él nos hace descansar, si Él nos lleva a pastos verdes, si Él es quien nos hace la tranquilidad y todo en nuestras vidas, ¿qué es lo que una oveja común de un rebaño necesita para descansar? Bueno, el autor Philip Keller dice que hay 4 condiciones. Debido a que son tímidas, no se acostará si tienen miedo. Si ellas no se sienten seguras donde su pastor las lleva, ellas no van a descansar. Debido a que son animales sociales, las ovejas no se acostarán si hay fricción entre ellas. En el rebaño, si algo no está bien, hay que arreglarlo. Si las moscas o los parásitos las molestan, tampoco se acostarán. Y finalmente, dice el escritor Keller, si las ovejas están ansiosas por la comida o tienen hambre, no se acostarán. El descanso viene porque el pastor ha enfrentado el miedo, la fricción, las moscas y el hambre. Él es todo lo que necesitamos. Él suplió todo lo que las ovejas necesitan para poder vivir. Nuestro pastor quiere tener ovejas saludables y fuertes. Nosotros seremos llenos y satisfechos en su justicia. Si tenemos hambre, se nos manda a comer de su palabra. Si tenemos sed, se nos manda a beber de su espíritu. En Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La gente come pan para saciar su hambre física, para mantener su vida física. Podemos saciar el hambre y mantener la vida espiritual únicamente mediante nuestra relación personal con Cristo Jesús. Él decía que Él era el pan de vida, pero el pan debe comerse para mantener la vida, y Cristo debe invitarse para entrar a nuestro diario andar para mantener la vida espiritual. En Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Mire, buscar el reino de Dios y su justicia significa buscar su ayuda. En primer lugar, significa buscar su ayuda. Significa saturar nuestros pensamientos de Él. Significa ponerlo a Él como nuestro pastor. Ahora, déjenme hacer una pregunta para terminar. ¿Qué es lo más importante para usted? Porque hay muchas cosas a nuestro alrededor que compiten con la importancia que nuestro pastor debe tener en nuestra vida. David había encontrado en su pastor la seguridad. David había encontrado en su pastor el descanso. David había encontrado en su pastor la suficiencia. Todo lo que él necesitaba, su pastor era para él. Pero para yo poder disfrutar de los beneficios de encontrar la seguridad, el descanso y la suficiencia que solamente mi pastor puede dar, yo necesito hacer a Cristo el pastor de mi vida. Yo necesito hacer a Cristo el pastor de mi vida. Quiero invitarle a que cierre sus ojos y vamos a orar. Y antes de orar, quisiera preguntarle: ¿es Jesús el pastor de su vida? A mí, cuando digo que si Jesús es el pastor de su vida, es porque usted vive de acuerdo a sus preceptos. Es porque usted camina donde Él le dice que usted camine.
Es porque usted actúa como Él le dice que usted debe de actuar. Si Él es el pastor de su vida, usted va a escuchar su voz y va a aceptar su guianza. Ahora, si usted pelea con esas cosas en su corazón, usted necesita hacer a Jesús el pastor de su vida. Toda carencia es Él quien la va a suplir. Toda necesidad. Sabe, a veces venimos a Jesús vacíos, emproblemados, arrastrando nuestro pasado y creyendo que por arte de magia Dios lo va a quitar. No, hermanos, son decisiones. Y la primera decisión que usted tiene que hacer es hacer a Cristo el pastor de su vida. Él es todo lo que usted necesita. Señor, gracias por tu palabra y gracias por este precioso salmo que nos muestra la necesidad que tenemos y cómo tú, siendo nuestro pastor, suples. Somos ovejas descarriadas, errantes. Andamos sin guía, de aquí para allá, estresadas, buscando la felicidad o tratando de encontrarla. Lo triste es que al final de nuestra vida nos damos cuenta que por más que nos esforzamos en buscar la felicidad, no la encontramos. Porque la felicidad no está en lugar, sino en una persona, y es Cristo Jesús. Es en mi camino a tu servicio que yo encuentro mi felicidad. No me lo da nada externo, no me lo da mi familia, no me lo dan mis hijos, no me lo da mi esposa. Cristo Jesús, mi pastor, es mi felicidad. Gracias, Señor, porque como pastor tú eres el que tiene cuidado de nosotros. Gracias porque en ti encontramos el cuidado que necesitamos aún en los peores momentos de nuestra vida. Podemos confiar en ti porque tienes cuidado de nosotros. Señor, gracias porque tú eres nuestro pastor y en ti encontramos descanso. En este mundo atribulado en el que vivimos, tú nos haces una invitación: vengan a mí y yo los haré descansar. Gracias, Señor, porque en ti, en nuestro pastor, encontramos suficiencia, todo lo que necesitamos. No necesitamos ir a nadie más o a ningún otro lugar. Eres tú el todo de nuestra vida. Gracias por este mensaje, Señor. Si hay alguien aquí que aún no te conoce o no te ha hecho el pastor de su vida, yo te invito a que tú puedas tocar su corazón y que él o ella pueda acercarse a ti y decir con David, con toda propiedad: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gracias por este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén.